El tema de hoy es mandamiento principal. ¿Qué nos dice el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 15 al 16? Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Yo seré en tu boca y en la suya. Les enseñaré lo que van a hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será por boca, y tú serás a él por Dios. Miren, hermanos y hermanas, es importante estudiar la palabra del Señor, saber qué es lo que nos está señalando, qué nos enseña. Tenemos que nosotros, cada uno de nosotros, entender y comprender la palabra de Dios. El libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 15 al 16, claramente nos está señalando que Dios Todopoderoso habla al ungido, habla al escogido, habla y le dice claramente: tú vas a hablarle a él, es decir, al que le va a enseñar, al que le va a guiar, y pondrás en su boca las palabras, es decir, las palabras de Dios. Por eso los mensajeros, hermanos, hermanas, no pueden cambiar. La palabra de Dios está escrita, la palabra de Dios es revelada al mensajero. Entonces la palabra de Dios lo habla. No puede inventarse, no puede creer que es así o no es así, o a ver, para que me entiendan con unas palabras contemporáneas o comunes, les haré entender. No es así. La palabra de Dios es clara. El Señor habla y la persona escucha, aprende y se edifica. Por eso, hermano, hermana, bien claramente le dice: yo seré en tu boca, es decir, Dios Todopoderoso va a estar en la boca del mensajero, del ungido, del escogido, y en la suya, es decir, en el que va a aprender, o en el que aprende. Les enseñaré lo que van a hacer. Claramente está señalando Jesús el Cristo que ningún ser humano puede hacer su propia voluntad para poder enseñar la palabra de Dios. No lo puede hacer. Tiene que hablar lo que Jesús el Cristo le ha enseñado, o lo que el Espíritu Santo le has revelado. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será por boca. Es decir, quien difunde la palabra de Dios es el que aprende. El mensajero lleva el mensaje, lleva la palabra de Dios. Y los que oyen, los que aprenden, son los que difunden. Los predicadores, los que hablan a otros de Jesús el Cristo. Por eso dice: y él hablará por ti al pueblo, y él te será por boca, y tú serás a él por Dios. Significa claramente que el ungido, el escogido, el hijo o la hija de Dios, va a hablar lo que Dios le está enseñando.
lo que Dios le está diciendo para que enseñe a otros. Por eso, hermano, usted tiene que tener muy bien en cuenta. Ya se ha explicado en esta congregación constantemente. El mensajero habla y usted tiene que investigar. Usted tiene que verificar, de acuerdo a la palabra de Dios, si está hablando lo que es correcto. O está añadiendo o está quitando las palabras del Dios Todopoderoso. Por eso, hermana, usted tiene que saber eso perfectamente. Todo hijo, hija de Dios, tiene que saber perfectamente que la palabra de Dios no se discute. No se empieza a decir, a ver, científicamente lo vamos a demostrar. Filosóficamente lo vamos a demostrar. No existe eso. Los religiosos buscan eso. Si usted lee desde Génesis hasta Revelaciones, usted se va a dar cuenta que los perversos, los religiosos, los idólatras, todos aquellos que hacen maldad, siempre buscan una explicación. Si en la palabra de Dios se encuentra textualmente o no se encuentra textualmente, entonces usted claramente tiene que analizarlo. Por eso, hermana, usted tiene que saber. Tiene que entender. La palabra de Dios no puede ser comprobada humanamente. Los ridículos de los religiosos que dicen, los religiosos dicen, ¿dónde está escrito que Jesús es Dios? Que diga textualmente, yo soy Dios, que Jesús hable. O que diga, bueno, yo soy Dios, adórenme. Son tan ridículos los religiosos que exigen que eso se vaya manifestando, que esté escrito, literalmente. La palabra de Dios es clara. Para los impíos, para los incrédulos, para los necios, no hay revelación. No existe la revelación de la palabra de Dios. Pero para los que creen y los que confían en Jesús es Cristo, sí existe revelación de la palabra de Dios. Para eso están obligados los hijos y las hijas de Dios. El mensajero cuando habla, el hijo y la hija de Dios tiene que revisar la palabra de Dios. Para que no esté llegando al error. Es que él dijo o ella dijo, yo le he creído. Y no es así. Tienen que estudiar la palabra de Dios. Muchos no quieren estudiar porque ya han alcanzado los niveles de, digamos, ya de conocimiento elevado, son doctores. Y otros ya no quieren llamarse doctores, quieren llamarse científicos. Muy bien, son científicos. No quieren eso, quieren ser llamados profesores. Llámense el nombre que se llamen. Tienen que estudiar la palabra de Dios. Por eso, ahora, hermana, el Señor bien claramente nos está diciendo el mandamiento principal. Y usted ahora tiene que entender qué es el mandamiento principal. La gente discute, ¿hay ley o hay gracia? ¿Cuál es? O votamos la ley o agarramos la gracia, o lo votamos la gracia y agarramos la ley. Esos son los religiosos, entran a la ridiculez de pelear, de querer analizar si hay que entrar a la ley o hay que entrar a la gracia. Por eso, hermana, hay que entender y comprender la palabra de Dios. Dios Todopoderoso nos habla claramente.
El Señor dice, pongo mi palabra en el mensajero. Y el mensajero te habla a ti que estás escuchando y estás aprendiendo. Y tú eres el que tienes que hablar al resto. ¿Entiendes, hermano? Por eso, hermana, tenemos que entender perfectamente la palabra de Dios. Ahora, el hijo o la hija de Dios tiene que estar fortalecido para poder entender y comprender cuál es el primer mandamiento o el mandamiento principal. En el principio ya era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Esta era en el principio acerca de Dios. Aquella palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. A todos los que los recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La palabra de Dios es clara. Por eso los religiosos exigen: demuéstrame que Jesús es Dios. El incrédulo, el religioso, el perverso exige que se demuestre que Jesús es Dios. Y la palabra de Dios es bien clara. Dice, todos somos hijos de Dios cuando creemos en el nombre de Jesús. Confiamos en el nombre de Jesús. Por eso el religioso se quiere deshacer eso. Quiere romperlo. Quiere destrozarlo para que el supuesto cristiano o cristiana esté confundido, se pierda y empiece a ingresar al razonamiento y a hacerse filósofo, a querer demostrar científicamente. La palabra de Dios es bien clara. ¿Crees en Jesús el Cristo? ¿Confías en Jesús? Sí, muy bien, eres hijo de Dios. Ahí acaba. Son tan necios los religiosos que no entienden cómo ha sido creado todo lo que existe. Son tan necios, hermanos, porque no saben quién lo ha creado. Por eso existen miles de teorías. Por eso el hijo o la hija de Dios tiene que saber quién es. ¿Quién es usted? ¿Usted es un hijo o una hija de Dios? Sí, ¿y por qué es? A ver, ¿por qué es usted? La palabra de Dios nos dice claramente que somos hijos, hijas de Dios, por haber creído, por haber confiado que Jesús es Dios. Por eso somos hijos, hijas de Dios. No, es que tienen que aprender, oye, no es por voluntad de hombre, dice claramente. No es por engendrados de sangres, oye, vamos a hacer un linaje, che, y toditos vamos a ser hijos de Dios. No es así. No es un error cuando dicen, Dios te ama tal como eres. Es un error. Dios jamás te va a amar como eres. Dios te va a amar cuando cambies. Entienda. No es que Dios Todopoderoso, Jesús, el Cristo, te va a amar porque tal como eres.
No es así, es un engaño de los religiosos. A ti Dios te va a amar únicamente cuando cambies. ¿Y qué es ese cambio? Cuando tú nazcas de nuevo. Cuando tú creas y confías en Jesús, el Cristo, pero de verdad, espíritu, alma y cuerpo. Hay muchos que se dicen ser cristianas. Cuando se le dice, tú eres hijo o hija de Dios, te dicen sí. ¿Y por qué eres? Ya no saben qué contestar. Por eso, hermano, hermana, exigen los religiosos que ustedes le demuestren que Jesús es Dios. Y los cristianos y cristianas, si no se ponen ya de una vez por todas como un hijo o hija de Dios, se van a quedar. Y tal vez van a ser lanzados al lado de fuego. Porque el hijo del cristiano o la cristiana se está jugando. Él dice, bueno, yo soy cristiano y hace lo que le da la gana. Hace lo que no debe hacer. Es como la persona tiene la necesidad de tener ingresos, tener dinero. ¿Qué hace? Mata, roba. Bueno, la cosa es que ya tengo el dinero. No es así. No se puede justificar algo malo para decir estoy en el camino bueno. Por eso hay corruptos. Justifican. Son pobres, entre comillas, nunca han comido cuando eran niños. Oh, el estómago, todo se les retorcía. Y ahora que son mayores se volvieron corruptos y bueno, ahora son ricos. Y están justificando. No es así. Es como el cristiano o la cristiana diga, bueno, yo ya soy salvo. Yo lo recibí a Jesús, a Cristo, y no cumple nada de sus mandamientos. No cumple nada desde Génesis hasta Revelaciones. Oh, primero es el trabajo. No, primero es el papá, la mamá. No, son lo primero los hijos, las hijas. ¿Dónde está Jesús el Cristo? No tengo tiempo para estudiar. No tengo tiempo para entenderlo. No tengo tiempo, para eso están los mensajeros, para eso están los pastores. Ellos deben estudiar, ellos los deben enseñar. Si sigues tú en ese pensamiento, te vas a ir al lago de fuego. Entienda, tú que estás mintiendo, estás engañando, estás haciendo lo que te da la gana y justificas. Empiezas a justificar, es que si yo no lo hago, ¿quién lo hace? Es que si yo no lo hago, se me van a burlar la gente. Miren, hermanos, por eso la palabra de Dios es bien clara. Dios Todopoderoso dice claramente, a los que creen en su nombre serán llamados hijos, hijas de Dios. Por eso, hermana, no es voluntad de carne, ni es voluntad de varón, sino de Dios. Así que no vengan, hermanos, nosotros somos hijos, somos cristianos toditos. Mi padre, mi madre, yo, mis hermanos, mis hermanas, toditos somos cristianos. Usted tiene que ser un hijo o hija de Dios. Tiene que confiar en Jesús el Cristo. Tiene que obedecer lo de Jesús el Cristo. Si Jesús el Cristo ha dado sus mandamientos en el Nuevo Testamento y también Dios Todopoderoso dio en el Antiguo, y no hay diferencia entre el uno y el otro,
Son los mandamientos de Dios, no son 10, oiga. Hasta los judíos han señalado que los mandamientos son casi 600. Por eso, hermano, hermana, entiende y comprenda. Por eso dice el Señor, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Hijo de Dios. Y los que oyeron, siguieron a Jesús. En Él tenemos libertad por su sangre y perdón de pecados. Si uno, el Hijo, la hija de Dios, entendiera esto, lo profundo, que está diciendo el único que te quita los pecados y te da salvación es Jesús. No es que vos demuestres que Jesús es Dios. Porque el religioso te está exigiendo eso, la perversidad y la maldad te exige. Y tú caes en su juego. Hermano, hermana, Dios Todopoderoso te dijo, yo soy Dios. Lo dijo desde Génesis hasta Revelaciones. Lo dijo Alfa y Omega, y los religiosos que son tan cretinos empiezan a decir que el Alfa, Omega, el principio y el fin es como cuando uno nace y muere. Son tan ridículos que el Alfa y Omega había sido cuando uno nace y uno muere. No se dan cuenta el principio donde no existe nada. Por eso de la nada creó Dios todo con su palabra. No es que aquí, a ver, vamos a fabricar con nuestras manos hoy y voy a decir yo he creado. Todo lo que usted ve, la luz, no ha creado el fulanito. Ni todo lo que usted ve, los muebles, los vehículos, la tecnología, no lo ha creado el hombre. Eso lo ha creado Dios Todopoderoso. Entienda. Todo es de Él. La plenitud le pertenece. Todo le pertenece a Jesús. La plenitud es todo, oiga. Desde el insecto más pequeño hasta el animal más gigante. El hombre y la mujer es clave. Es importante, por eso es hombre. Y también por eso es mujer. No hay diferencia. Aquí que pueden ser todos chutos, no es así. Es hombre y es mujer. No hay más. Y el hombre y la mujer, si pecan, al lago de fuego. El hombre y la mujer que aman y obedecen a Jesús el Cristo, al reino de Dios. No dicen las familias, no dicen los grupos, no dicen las congregaciones, los pueblos, no dicen. Es de forma individual, hermano. Por eso cada uno tiene que luchar, no exponerse su criterio, su pensamiento. Yo voy a seguir a Jesús de esta manera. Voy a seguir a Jesús de esta otra manera. Como es individual, yo puedo seguir a Jesús como me dé la gana. Por eso, claramente dice, solamente en Jesús tenemos libertad. No, en nadie más tenemos libertad. Jesús el Cristo es la imagen, el Dios invisible, primogénito de toda criatura. Por Jesús el Cristo
son creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean señoríos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y en Él. Hijo e hija de Dios, si tú te estás preocupando por casarte, por tener hijos, por tener trabajo, tener negocio, tu preocupación está en eso, lamentablemente, hijo e hija de Dios, ya no vas a ser. Vas a ser lanzado al lago de fuego. La palabra del Señor dice que todo por oración y en acción de gracias le pidamos a Jesús el Cristo. Todo tenemos que pedirle. Si uno está preocupado, tiene que ir y pedir perdón a Jesús el Cristo y decirle, Señor, perdóname porque estoy preocupado, estoy angustiado. Entienda, Él es Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, tenemos que entender y comprender. La palabra del Señor dice que hay que buscar, hay que llamar, dice, hay que tocar. El que busca, hermano, busca a Jesús, lo va a encontrar. Todas las acciones, las actitudes que nosotros realizamos en esta vida, hermano, todo se anota. Si yo hago con hipocresía, con engaño, estoy queriendo manipular a las personas, estoy queriendo conducir como a mí me da la gana, engañando y mintiendo, todo se anota. Y todo ese daño lo vas a recibir. La palabra de Dios es clara. Todo lo que tú siembras, eso lo vas a cosechar. Oiga, y otros dicen, no han cosechado. El Señor dice, son malditos hasta la 4ª generación. Estudia lo de Herodes. Perverso empezó, lo llamaron Herodes el Grande. Y Dios Todopoderoso mostró con Herodes el nieto podrido y comido por gusanos. La palabra de Dios se cumple. No es que no se va a cumplir, se cumple. No es una promesa, oye, han enseñado mal y han dicho, no, Dios te ha prometido. Dios no te promete a ti nada. Dios lo único que hace, Jesús el Cristo, lo único que hace es habla. Ahora tú eres el que crees, confías en esa palabra o no, nada más. Si tú crees y dices, es verdad esa palabra, bueno, sentite feliz, bienaventurado. Pero si tú dudas, olvídate. Peor, si tú no cumples, olvídate. Hermano, muchas cosas están escritas en la palabra del Señor y son los hombres los que lo tergiversan y hablan lo que es incorrecto. La palabra de Dios siempre tiene que ser revelada. No es literal. Así está escrito. Así está escrito. ¿O dónde está escrito? Jesús el Cristo es antes de todas las cosas y todas las cosas existen por Él. Jesús el Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Hombres y mujeres que confían en Jesús el Cristo. Es principio y primogénito de los muertos,
para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Miren, hermanos, por eso la plenitud le pertenece a Jesús el Cristo. Uno levanta la mano y dice, en el siglo XXI estamos hoy. Podemos estar en el siglo XXII, podemos estar en el siglo I. Las ciencias de cada época han sido establecidas por Dios. No es que nosotros que estamos en el siglo XXI éramos mejores que los anteriores, ¿no es así? Si antes usaban arados, oye, no se cansaban, tenían que arar hectáreas y hectáreas, y ahora utilizamos en el siglo XXI equipo, maquinaria. No avanzamos más. Antes se hacían por decir 1000 hectáreas, ahora igual con maquinaria somos las 1000 hectáreas. Entienda. Por eso hasta ahorita tiene la ridiculez de decir cómo han creado, cómo han llevado semejantes piedras o cómo han hecho, oye, están queriendo investigar algo que jamás les va a ser revelado. Porque el Señor claramente dice, de lo antiguo no hables. Hablar de lo presente. Lo pasado no puedes traerlo al presente. Dios Todopoderoso habla claro. El pasado no puedes traerlo. Ni decir, bueno, el pasado lo voy a corregir, eso es insulso. El pasado pasó. Listo. Ahora ve adelante. Mira adelante. Mira tu salvación. Oye, antes eras lo peor, ahora séte pues lo mejor. Antes no creías, ahora crees, ahora cree, confía en Jesús el Cristo. No te desvíes. No retrocedas. No digas, esto voy a hacer, esto voy a hacer. Oye, no es tu voluntad. Tienes que hacer la voluntad de Jesús el Cristo. Hasta aquí, hermano, hermana, es un recuerdo de lo que quién es Jesús el Cristo. ¿Y qué le pertenece? Todo, la plenitud. Y usted rechace cuando hable una religión en especial, sea quien sea, cualquier religión, y hable de sus ídolos, de sus dioses, y quiera atacar que Jesús no es Dios, y usted tiene que decirle, no insulte, porque yo también le voy a decir que su Dios no es nada. Hermano, no estamos defendiendo a Jesús, por si acaso. Se está defendiendo usted mismo, para que no lo confundan, para que no lo aplasten, para que usted no se retroceda. Por eso usted tiene que defenderse. No está defendiendo a Jesús. ¿Usted cree en Jesús, que es Dios Todopoderoso? Pues no puede permitir que un necio hable mal de Jesús el Cristo. No puede permitir eso. No creo en Jesús. Bueno, pues, si no crees en Jesús, bueno, crees pues en la perversidad, en la maldad. Nada que ver contigo. Por eso la luz con las tinieblas nada tiene que ver. Si el que odia a Jesús, el que rechaza a Jesús, te odia a ti y te rechaza a ti. Por eso dice
dicen otros, no, yo no voy a defender a Jesús. Oye, no estás defendiendo a Jesús. Te estás defendiendo a ti mismo. Porque están queriendo socavar tu fe. Están queriendo aplastarte. Te pueden decir, eres un inútil, no puedes, nunca vas a progresar. Siempre vas a estar así, todo perdido. Eso es una mentira. Dios Todopoderoso levanta al hijo o la hija de Dios. Y lo pone arriba en lo alto. Lo único que tú estás hablando es quién es Jesús. Jesús es Dios. Y si hay otros que dicen, yo también creo en Jesús y tienen sus ídolos, imágenes, están perdiendo su tiempo. Por eso hasta aquí, hermano, hermana, hemos aprendido, hemos recordado que usted y yo somos hijos, hijas de Dios. Y si yo y usted somos hijos, hijas de Dios, tenemos que conocer todo lo que hemos leído. Él es Dios, Jesús es Dios, Él es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi sanador, Jesús es el que me levanta, Jesús es el que me socorre. No te va a socorrer el papá, la mamá, los hermanos, los familiares, las amistades. El único que te va a socorrer es Jesús. Entienda. No hay eso que yo le pido al Señor y no me da. Ya le está diciendo al Señor mentiroso. Y al decirle a Jesús mentiroso está pecando. Y al estar pecando se va a ir al lago de fuego. No, hermano, usted nos está queriendo asustar. ¿Qué cosa le voy a asustar? El 1 es 1, el 2 es 2, el 3 es 3. ¿O cuándo estamos cambiando los números? Así están denominados, así está escrito. Y ese es su nombre. 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3. Es lo mismo. Tú pecas, no te arrepientes, eres lanzado al lago de fuego. ¿En qué hay miedo? Eso lo dicen los religiosos, para que el hijo o la hija de Dios se calle. Los religiosos tienen mucha maldad. El religioso está lleno de maldad. El religioso dice, todos los caminos llevan a Dios. Son mentirosos. Un solo camino hay. Un solo. Jesús el Cristo. No hay otro camino que lleva al Padre. Hay religiones que hablan de Dios, 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 Dios. No hablan del Padre. Nosotros, los hijos de Dios, sí hablamos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entienda. Por eso bien claramente te dice, el principal mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu pensamiento y de todas tus fuerzas. Este es el más principal mandamiento. ¿Te entiendes? Solamente debes amar a Dios ¿con qué? Tu mente, tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Así está escrito, no lo cambie. Los religiosos lo cambiaron. Por eso hablan lo que no deben. Claramente te dice el Señor, recuerda y no olvides que Jesús el Cristo te sacó de tierra de Egipto
casa de esclavos. Temerás y a Él servirás, a Jesús el Cristo, tu Dios. ¿Está entendiendo? Tienes que servir a Jesús el Cristo. Él es tu Dios. Y te dice, te he sacado del mundo. El mundo esclaviza. Yo te he sacado para que seas libre. Por eso te dice, acordate de dónde has salido. Por eso el hijo o la hija de Dios es libre. Pero otros que se llaman cristianos no son libres. ¿Por qué? Porque siguen en la esclavitud. Siguen allá, en Egipto, en el mundo. Siguen en lo pasado. El hijo o la hija de Dios es libre porque mira adelante. Siempre está adelante, mirando adelante, no mirando atrás. Los que miran atrás nunca avanzan. El que mira adelante avanza más rápido que el sonido. Entienda. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es claro. Solamente puedes amar a Jesús el Cristo, a Dios Todopoderoso. Y otros levantan la mano y a veces ni siquiera una, las dos levantan. Ya no hay que amar al papá, a la mamá. Oye, ¿qué dice la palabra del Señor? Amarás al papá y a la mamá, dice. O dice honrar padre y madre, que es cosa distinta. Honrar padre y madre es una cosa distinta a amar a Dios. Oye, ¿no está escrito que debemos amar a nuestros hijos? La palabra de Dios claramente dice, el padre instruye, la madre enseña. Entonces, ¿de dónde están saliendo que hay que amar al papá y a la mamá? Los religiosos han hecho eso. Hay religiones que solamente aman al papá. Y hay otras religiones que solamente aman a la mamá. Todo es la mamá. Y en las otras religiones todo es el papá. Y Dios Todopoderoso nos ha enseñado que solamente tenemos que amar a Dios con mi mente, con mi alma, mi corazón y mis fuerzas. Nada más. A mi padre, a mi madre, tengo que honrarlos. Distinto, diferente. Y a los hijos, el padre tiene que instruir y la madre tiene que enseñar. ¿Qué instruye? ¿Qué enseña? La palabra de Dios. ¿Entendiendo? ¿Cómo vas a honrar al padre y madre? Conforme a la palabra de Dios. Por eso hay errores de todos los religiosos que confunden a las personas. Cuando uno habla de este tema, dice claramente, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, es bien claro. Tú amas a tu papá, a tu mamá, más que a Jesús, lago de fuego te irás. Tú amas a tu hijo, a tu hija, más que a Jesús, el Cristo, al lago de fuego te irás. Hay que entender claramente, amar a Dios con mi mente, mi corazón, mi alma y mis fuerzas. Es eso lo que tengo que hacer. A mi padre, a mi madre, tengo que honrarlo conforme a la palabra de Dios.
A mi hijo, a mi hija, el padre tiene que instruir. La instrucción es general. Tienes que hacer esto, punto. La madre enseña. Tiene que decir el cómo. El cómo lo tiene que hacer el hijo o la hija. Entienda, comprenda la palabra del Señor. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por lo cual Dios también lo ensalzó y le dio nombre, que es sobre todo nombre, que al nombre de Jesús toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble, y todo lenguaje confiese que Jesús el Cristo es el Señor y está en la gloria de Dios el Padre. Miren, hermano, no hay otro camino. Así que el camino que usted que está caminando, si no es Jesús, está en camino perdido. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús el Cristo. Y nadie va al Padre si no es por mí. Es claro. Es claro. La palabra del Señor dice, Jesús le dice a sus discípulos, ¿me han visto a mí? Los apóstoles le dicen sí, entonces han visto al Padre. Los incrédulos es una locura para ellos. No entienden. Pero para el Hijo, la hija de Dios, comprenden fácilmente. El Padre, Jesús y el Espíritu Santo son uno. Entonces el Hijo, la hija de Dios, y yo soy uno con Dios Todopoderoso, con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo. Entienda. Ahorita los necios, los religiosos no pueden entender los supuestos científicos. ¿Cómo está compuesto el ser humano? Ellos hablan de tierra, por eso es humano. Hombre, venido de la tierra. Es humano, por eso la palabra humano es alguien que vino de la tierra. Pero no saben en sí la palabra del Señor que dijo hombre. Y en Génesis 5:2 dice hombre o Adán significa hombre y mujer. Es decir, a las dos personas Dios Todopoderoso les llamó hombre. No estaban juntos, oye, siameses, no es así. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Y ambos, Dios les dijo hombre. No saben de qué está compuesto el hombre, si usted quiere entenderlo así. No saben qué es el espíritu, no saben qué es el alma, no saben qué es el cuerpo, pero lo hablan. Nadie puede crear un hombre. Tonta la ciencia avanza tanto no van a poder. Siguen los robots. Piensan que el robot va a pensar, va a hablar, va a analizar por su propia cuenta. Están mal. La palabra de Dios la han enseñado en la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Huesos secos, levántense, punto. Se han armado los huesos secos. Créase carne, nervios, músculos.
Era como un muñeco tenerlo ahí, o una muñeca. Y el que da vida es Dios Todopoderoso. Por eso dice ahora el Espíritu Santo, sopla en ellos y tengan vida. Y usted y yo estamos vivos por el Espíritu Santo cuando sopló. Porque el Padre así lo decidió. Y el Hijo así lo estableció. Porque si nosotros no tuviéramos el hálito del Espíritu Santo, Hijo, hija de Dios, seríamos muñecos, inmóviles. ¿Entienda? El único que da vida es Dios Todopoderoso. Sabemos que el Hijo, la hija de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesús el Cristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Ya sabemos quién es Jesús. Él es Dios. Y Él me va a dar vida eterna. Si usted es un hijo, hija de Dios, usted va a decir, Jesús me va a dar vida eterna. Si usted dice eso, pues tiene que proclamarlo, tiene que hablar de Jesús, tiene que vivir. Oigan, esto es lo que le llaman la palabra de Dios. Y otros le ponen otro nombre como la Biblia, pero es la palabra de Dios. Vívala, estudie. ¿Qué puede hablar de Jesús si no estudia? No, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Pues bueno, pues siga trabajando, se ve rectito al lago de fuego. No, es que tengo que casarme. Pues entonces siga nomás buscándose casarse. Se va a ir también tranquilito, tranquilita al lago de fuego. No, es que tengo que tener hijos. No, es que tengo que tener casa. No, es que tengo que tener sustento. Se olvidaron de Jesús el Cristo. ¿Qué nos dice Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 20 y el versículo 26? Hechos, capítulo 3, versículo 19 al 20 y el versículo 26. Hijo, hija de Dios, arrepiéntase y conviértase para que sea quitado tus pecados. Porque tiempos de refrigerio sean venidos de la presencia del Señor. El Padre ha enviado a Jesús el Cristo, que ha sido antes anunciado. El Padre, levantando a su Hijo Jesús, primeramente lo envió a ustedes para que los bendijese. Así cada uno se convierta de su maldad. Amén.